Ya, ahora sí. Gracias. Ya. Para el caso del ácido glutámico, o glutamato o glutámico, ¿ya? En el grupo R, o en la cadena lateral, tienen un ácido carboxílico, y los valores de pK, para el caso del pK1 es 2,19, pK2 9,67 y el pKr 4,25. Por lo tanto, el primer grupo que se disocia es el grupo alfa carboxílico con un pK1 de 2,19. ¿Ya? Ya. Apaguen los micrófonos, por favor, Angélica, Valentina. Gracias. ¿Ya? El primer grupo que, por lo tanto, que se disocia es el alfa carboxilo con un pK de 2,19. Entonces, quedaría acá, voy a poner acá esos dos, que son esos de acá. Se les formaría la base conjugada del primer equilibrio. Aquí ustedes tienen la molécula A, entonces esta es nuestra molécula B. Respecto al primer equilibrio, la base conjugada, donde han neutralizado el grupo, el hidrógeno del alfa carboxilo. Si ustedes ven, para el caso del ácido glutámico, la carga neta es +1. Los otros grupos se encuentran completamente protonados, sin carga. Cuando neutralizan el protón del ácido carboxílico, el más ácido, la carga neta, fíjense que ahora es 0. Aquí ustedes tienen su suiterión. Posteriormente, se neutraliza el protón o el segundo protón más ácido, que sería del grupo R, por lo tanto este es el protón del R-carboxilo, cuyo valor del pKr en este caso es 4,25. ¿No? Tendrían, por lo tanto, su base conjugada para este segundo equilibrio, que sería la molécula C, y mantendrían su grupo amino protonado. Y el último equilibrio correspondería a la desprotonación del alfa amino, pK2, este sería por lo tanto el alfa amino, ¿ya? Para generar la especie C, o en este caso la base conjugada para este equilibrio, que está definido por el valor de 9,67. Ya, pero vaya, no. Pero me puedo cargar la clase porque quería. Disculpen. Ya. Entonces, para el tercer equilibrio, se establece por la ionización del grupo alfa-amino, el protón del alfa-amino, por tanto correspondiente al pK2. Si ustedes se fijan, la molécula C, por lo tanto, tiene una carga neta de -1, -2, +1, -1. Y la especie 10 tiene carga neta -2. ¿Ok? Entonces, el punto eléctrico para los equilibrios ácido-base para el ácido glutámico estaría determinado por pK1 más pKr. Entonces, si ustedes se fijan, esta era la expresión para la lisina, un aminoácido básico, que era pK2 más pKr. Para el caso del glutámico, sería pK1 más pKr dividido por 2. Y eso es 2,19 más 4,25 dividido por 2. ¿Y cuánto les da eso? 6,44 dividido por 2, 3,22. Y 3,22 corresponde, por lo tanto también hace lógica, respecto de las propiedades del aminoácido, en este caso el ácido glutámico, que está clasificado como un aminoácido ácido. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan,
para poder definir el punto isoeléctrico o el pH en el cual la especie tiene carga neta cero, ustedes tienen que sí o sí determinar el equilibrio ácido-base, ver dónde está, determinar la carga neta, ver dónde está el suiterión, ¿ya? Y en base a los equilibrios en los cuales participa el suiterión, y ahí ustedes pueden definir el punto isoeléctrico. Entonces, no se aprendan esto de memoria, porque no corresponden para todos los aminoácidos en particular, ¿ya? Entonces, fíjense, este era para el caso de la lisina, que es un aminoácido básico, PK2 más PKR. Este es para el caso del glutámico, que es para un aminoácido básico, PK1 más PKR. Y el otro ejemplo que quiero mostrarles, el caso de la histidina, ¿ya? Y la histidina también, lo que pasa es que la histidina es un caso particular, es un aminoácido básico. Uno podría decir, aminoácido básico se rige por esta, PK2 más PKR dividido por 2. Pero veamos, ¿cuál es la estructura de la histidina? La histidina acá tiene un anillo diazólico. No se olviden los dobles enlaces, NH, ¿ya? Cuando esta está completamente protonada, aquí está la carga positiva, acá tengo puesto el doble enlace, ¿ya? Para el caso de la histidina tiene un pK1 de 1.82. El pK2 de la histidina es 9.17 y el pKr de la histidina es 6. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los valores de pK de la histidina, el primer grupo que se ioniza es el grupo alfa-carboxilo con un pK de 1.82. Para generar la siguiente especie. ¿Ya? Con carga neta, si ustedes se fijan ahora, la carga neta de la histidina completamente protonada es más 2, igual que la lisina. Primer equilibrio, carga neta más 1 para esta molécula. El segundo equilibrio está determinado por el segundo valor de pK, o el siguiente valor de pK, que es 6, que justo es pKr. Entonces aquí tenemos 6. Y se desprotona el R, en este caso lo voy a representar como R del amino, ¿ya? O R del R amino, no importa, es una forma de anotarlo nomás. El R del anillo, o sea, el amino o el grupo imidazólico del R, para tener la siguiente expresión. Ahí no hay carga negativa, acuérdense cómo se escribe, solamente el par electrónico no enlazante, ¿ya? Y ahora mi especie tiene carga neta, fíjense, 0. Este par electrónico no se cuenta como carga neta, tiene carga neta 0. ¿No? Y el tercer equilibrio está determinado por el pK2, que es 9.17, donde se ioniza el alfa-amino. Ahí quedaría como el NCO sin carga, y mi anillo imidazólico desprotonado. Y la carga neta para la especie D, en este caso sería menos 1. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí, menos 1. Este es 9,75. La histidina también es considerado o es clasificado como un aminoácido básico. ¿Ya? Un aminoácido básico. Entonces, si ustedes se fijan, el suiterión también corresponde al PKR. En este caso, suiterión, acá tenemos el suiterión, PKR y el PK2. ¿Ya? Entonces, para el caso de la histidina, el punto isoeléctrico está definido por la semisuma entre el PK2 más PKR dividido por 2, igual que el caso de la lisina. La única diferencia que el PK2 está
perdón, el pKr, en este caso de la lisina, es bastante más pequeño, es 6, ¿ya? Entonces, aquí quedaría 9.67, perdón, 9.17 más 6. ¿Ya? Tendríamos 15,17. 15,17 y 15,17 dividido por 2 es aproximadamente 7,5 y la mitad de 18 es 9, 7,59, 7,58 aproximadamente, no sé. Ahí usted lo calcula. En la tabla igual aparece 7,59 el punto isoeléctrico. Dividido por 2, 7,59. ¿Ya? Entonces uno puede decir, 7,59 estamos casi en el pH fisiológico, es 7,4. ¿Ya? Y por eso que la histidina, digamos, a través de su valor de pK de 6, el punto isoeléctrico de la histidina hace que esté muy, muy cerca del pH fisiológico. Y al estar muy cerca del pH fisiológico, particularmente la especie entonces que predomina pH fisiológico como grupo R, en este caso la histidina cuando está formando parte de una cadena polipeptídica, es y sería el suiteriol, ¿ya? ¿Y cuál es el suiteriol? Este es el suiteriol. ¿Por qué no lleva carga? O sea, ¿por qué no se le pone una carga negativa? Porque, ¿ya? Cuando el grupo, yo ya se los dije, cuando el grupo amino pierde un protón, ¿ya? Recuérdense que yo les dije que el átomo de nitrógeno, cuando está con 4 enlaces o con 4 sustituyentes de hidrógeno, tiene una carga positiva porque tiene a ver, vamos por partes. Matías, ¿por qué era eso? ¿A qué se refiere Matías? ¿Por qué no queda con carga? Es lo que les estaba tratando de explicar y que ya lo habíamos visto en la clase anterior. El grupo, el átomo de nitrógeno, cuando tiene 4 enlaces, tiene deficiencia de electrones y por lo tanto adquiere una carga positiva. Cuando pierde este NH, pierde un protón, este NH4, el ion amonio, se transforma en NH3. Y aquí el nitrógeno no tiene deficiencia de electrones. Por eso que no adquiere una carga negativa neta. Es decir, el nitrógeno tiene la capacidad de poder formar exactamente 3 enlaces o sea, puede formar cualquier enlace, 3 enlaces con cualquier sustituyente. Cuando el NH3 pierde uno de los protones y queda como NH2, lo único que está haciendo el nitrógeno es recuperar el par electrónico que quedarían como no enlazante. Por lo tanto, el nitrógeno no adquiere carga negativa, sino que solamente recupera su par de electrones no enlazantes, que lo utilizó para un cuarto enlace, y por eso que aquí uno escribe NH3 con carga positiva, porque ese nitrógeno tiene 3 protones y está unido a un carbono. Por lo tanto, tiene la máxima capacidad de formación de enlace, y esa carga positiva lo que determina o lo que hace denotar es que el nitrógeno carece de electrones. Entonces, cuando ese nitrógeno libera ese protón y lo libera con carga positiva, los 2 electrones que forman parte del enlace con uno de los hidrógenos se los deja hacia así, y esos son sus 2 electrones no enlazantes. Por eso que por eso que se escribe de esta manera, donde el nitrógeno mantiene sus 2 electrones no enlazantes y no se le coloca una carga negativa. Por lo tanto, la carga neta de la histidina acá, en este equilibrio, es ese negativo con ese positivo. No pueden considerar esos electrones como carga neta negativa, ¿ya? Por eso que va sin carga. Y por eso tienen que tener cuidado cuando ustedes escriban, ¿ya? En cambio, el carboxilato, cuando pierde ese protón, también ya lo dijimos, estos 2 elementos son tan electronegativos que le quitan los electrones al
protón, y ahí sí tenemos un exceso de electrones sobre un elemento electronegativo, y lo que se representa con una carga neta, y se escribe carga neta negativa, ¿ya? En cambio el nitrógeno no. El caso escrito en azul debajo de la lisina es el glutamato, sí, pues ahí se lo escribí, Franco, ¿ya? Para que ustedes vean la diferencia respecto de cómo yo determino el punto isoeléctrico, ¿ya? ¿Cómo sé cuál de los dos amonios se ioniza primero? ¿O cuál de los dos nitrógenos se ioniza primero? Acá, ¿quién me hizo la pregunta? Geomara, aquí, con los valores de pK. Los valores de pK a usted le indica qué especie es más ácida o cuál se ioniza primero. No se olviden que el valor de P es el menos logaritmo de ¿qué? De la constante de acidez. Entonces, si yo tengo un valor de pK muy pequeño, es porque su constante de acidez es muy grande. ¿Qué significa eso? Que es muy fácil que se libere ese protón. Entonces uno dice, mientras más fácil se libera el protón, mientras más fácil es neutralizar ese protón con una base fuerte, es más ácido. Y si es más ácido, entonces tiene un valor de pK más pequeño. Entonces uno los ordena, dependiendo del valor del valor de cada uno de los pK, uno los ordena, y ese es el orden de ionización de la especie. Por lo tanto, si usted tiene cinco valores cinco grupos aminos en una cadena, por ejemplo, que se pueden ionizar, la única forma de saber cuál se ioniza primero respecto del otro es con su valor de pK. No se olviden que los valores de pK ustedes los pueden relacionar con el valor del pH, y su escala de pH va de 0 a 14. Por lo tanto, los valores de pK, los valores de pK para un equilibrio ácido-base, ustedes lo hacen igual como yo se los mostré en la clase anterior, con una línea de pH de 0 a 14, y dicen, pK, uno de los pK es 2, el otro es 4, el otro es 6, el otro es 8, el otro es 10. Bueno, ese es el orden en el cual se van ionizando esos grupos, ¿ya? Y ese es el concepto que hay detrás del valor del pK. Entonces, igual estudien los conceptos, no se los aprendan de memoria, porque yo les puedo preguntar conceptos en la prueba, es decir, ¿qué entiende por pK? ¿Qué entiende por pH? ¿Cuál es la relación entre pK y pH? ¿Cómo puedo saber yo, por ejemplo, qué protón en una estructura se ioniza o se neutraliza primero? ¿De qué depende? Y eso es materia, eso es concepto, ¿ya? Entonces, pero esa es la idea, ¿ya? Profe, ¿por qué en este caso el alfa-amino no se ioniza antes que el R-amino? Por lo que le acabo de mencionar, Paula. Porque depende de su constante de acidez, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ordenar, los grupos ionizables los tienen que ordenar en función de su constante de acidez. Aquel que tenga una constante de acidez muy grande, entonces se ioniza primero, porque es más fácil abstraer ese protón de la molécula, y así sucesivamente, ¿ya? Dice, al igual, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, por eso está neutro, porque lo están rodeando 5 electrones. Sí, en el fondo es eso, ¿ya? Por eso que en el fondo el nitrógeno lo único que puede hacer es que cuando está completamente, digámoslo, tiene toda su capacidad para poder formar enlaces covalentes con los sustituyentes, el nitrógeno siempre va a adquirir una carga neta positiva, pero una vez que libere esos enlaces covalentes y libere esos electrones, básicamente lo que va a ocurrir es que ese nitrógeno recupere su par de electrones no enlazantes. Pero eso no significa que vaya a adquirir una carga negativa, porque el adquirir una carga negativa es cuando él gana electrones de la molécula que está saliendo. Y la diferencia está entre el oxígeno y el nitrógeno, que el oxígeno es extremadamente más electronegativo que el nitrógeno, ¿ya? Por eso que, si ustedes se fijan, ninguno de los aminos que hemos ionizado acá se coloca una carga negativa, ¿ya? En el fondo esta es la molécula más estable, el NH2, y esa estabilidad obviamente para un ácido depende de el pH, ¿ya? Ahí tienen todos los ejemplos, ustedes pueden revisar en la diapositiva
o sea, ahí tienen los equilibrios ácido-base, pueden, exactamente el análisis que hicimos para el ejemplo general, ustedes lo pueden extrapolar para un aminoácido ácido, un aminoácido básico, etc. Es decir, pueden ustedes representar en este diagrama, o en este gráfico de pH versus concentración de OH, para cada uno de estos equilibrios, para un aminoácido, por ejemplo, con 3 grupos ionizables. Entonces, si tiene 3 grupos ionizables, ocurre exactamente lo mismo que lo que analizamos para el caso de un aminoácido apolar, ¿ya? En este valor de pH, o sea, cuando el valor del pH es igual al pK1, yo tengo que esta molécula es exactamente igual a igual concentración de esta molécula y de esta molécula, ¿no? Y eso es por la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Si yo estoy a un pH de 7, pH 7, predomina el suiteriol, en este caso, esta especie. Si yo estoy a un pH de 10, por sobre el valor del pK, predomina esta especie completamente desprotonada y con carga neta -1. Es decir, el análisis que ustedes pueden hacer con respecto a cualquiera de los aminoácidos, ¿ya? O sea, pueden seguir el mismo patrón de análisis independiente del aminoácido, independiente del número de grupos que pueden ser ionizados, ¿ya? En ese sentido, son muy parecidos. Lo único que cambia es, bueno, el número de equilibrios, ¿ya? Ahora tenemos 3 equilibrios. ¿Por qué hay 3 equilibrios? Porque hay 1, 2, 3 grupos ionizables. Si yo lo quiero representar en un gráfico de pH versus equivalentes de OH, entonces aquí yo tengo un plató, es decir, aquí yo he neutralizado el 50% del alfa-carboxilo, aquí hemos neutralizado el 100% del alfa-carboxilo, pero hemos neutralizado el 50% del anillo imidazólico. En este valor de pH hemos neutralizado el 100% del alfa-carboxilo, el 100% del nitrógeno imidazólico, y hemos neutralizado solo el 50% del alfa-amino. Y por lo tanto también ustedes pueden determinar cuál es la carga neta que hay en este valor de pK. Entonces aquí si es más 2 y aquí es más 1, en el valor del pK, cuando A es igual a B, entonces tienen una carga neta más 1,5. Si están en un valor de pH igual a 6, entonces la carga neta de la especie que predomina, en este caso, es más 1/2, y así sucesivamente. Es decir, pueden hacer, por lo tanto, el mismo análisis que lo que hicimos para para el efecto anterior. Si el pH es 1.82, si el pH es 1.82, usted está aquí, pues en este primer equilibrio, María Jesús, aquí en este primer equilibrio. ¿Y qué es lo que hemos hecho en este primer equilibrio? Se ha neutralizado el 50% del ácido carboxílico y no han neutralizado ninguno de los otros grupos. Por lo tanto, en este punto, la cantidad de la molécula completamente protonada es igual a la cantidad, en este caso, de esta molécula en que usted ha desprotonado el 50%. Es decir, tiene el 50% de la base conjugada y 50% del ácido. A es igual a B. ¿Ya? Perdón, Sofía. María Jesús había contestado. Súper. Exactamente, María Jesús. A es igual a B. Es decir, para este equilibrio, se da que a un pH igual a 1.82, se da que esta base conjugada es exactamente idéntica en cantidad a el ácido, ¿ya? ¿Qué pasa a pH 6? Bueno, la molécula B es igual en cantidad a la molécula C, es decir, en la cual ustedes han neutralizado el 100% del ácido, pero solo el 50% de la base conjugada. Y aquí tienen, por lo tanto, que B es igual a C. Y a un pH de 9.17, donde han neutralizado el 100% del ácido carboxílico, el 100% del grupo imidazólico, pero solo el 50% del grupo alfa-amino, entonces tengo que la molécula D es igual a la molécula C. Es exactamente el mismo criterio y análisis que vimos para, digámoslo, un aminoácido general, ¿ya?
¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿Alguna pregunta? Ahí tienen por lo menos como ejemplo un aminoácido apolar, un aminoácido ácido, y vimos 2 aminoácidos básicos, ¿ya? Y siempre yo veo el de la histidina, ¿por qué? Porque tiene un valor de pKr menor al pK2. En cambio la lisina tiene un valor de pKr mayor al pK2. Pero a pesar de eso, se rige por la misma relación, ¿ya? No Sofía, el glutámico y la lisina y la histidina son polares con carga. Vuelvan a revisar la clasificación general de los aminoácidos para que no se confundan, ¿ya? Solamente el primer ejemplo que yo lo utilicé como general, donde dispusimos en la cadena lateral una R, ese es el ejemplo para todos los aminoácidos apolares, ¿ya? Pero los 3 ejemplos que hemos visto ahora, lisina, arginina y glutámico, son polares con carga a pH 7, donde la lisina y la histidina son básicos con carga negativa a pH 7 y el glutámico, perdón, carga positiva a pH 7 y el glutámico ácido con carga negativa a pH 7, ¿ya? Porque además usted aquí está viendo en la estructura, por ejemplo, que ese grupo es polar. El NH es polar, SNH, ¿ya? Y para el caso del ácido glutámico, 1, 2, 3, 4, 5, este grupo también es polar, ¿ya? ¿Qué pasa con los aminoácidos polares sin carga pH 7? Que solamente son 2. Uno de ellos es la tirosina. A ver, buscamos por aquí. Aquí está la tirosina. ¿Y qué dice la tirosina? Los valores son... ¿Dónde está la tirosina? Aquí está. El pK1 es 1,81. El pK2 de la tirosina es 9,11. Y el pKr de la tirosina es 10,07. Por lo tanto, se ioniza alfa-carboxilo primero, después el alfa-amino y después se ioniza el fenol, ¿no? Entonces, se ioniza el alfa-carboxilo. Después en el segundo se ioniza el grupo alfa-amino, por lo tanto aquí queda como 2. Y después se ioniza el R, lo voy a poner así como R-fenol, ¿no? R al cuerpo, ¿ya? Y y ahí sí, pues, como el oxígeno es muy electronegativo, le quita los electrones al protón y el protón sale como positivo, por lo tanto ahí sí tienen que tener carga negativa. También tienen 3 equilibrios, ¿por qué? Porque tienen 1, 2, 3 grupos ionizables. Para ustedes saber eso, le tienen que entregar los datos de los valores de pK. Entonces, aquí se ioniza primero el pK1, después se ioniza el pK2 y después se ioniza el pKr. Es decir, 1.81, 9.11, 10.07. Carga neta, fíjense, más 1, menos, aquí es 0, perdón. Ahora es menos 1, carga neta, menos 2. Por lo tanto, el fenol o la tirosina
el punto isoeléctrico es 9,11 más 1,81, estamos hablando de 10,91, son 5,45. 5,45, 5, más o menos por ahí. 5,45 es más ácido que básico. Sí, por el grupo fenol. ¿Ya? Y así lo pueden hacer con cualquiera. Cualquiera siempre y cuando ustedes sepan cuáles son los grupos ionizables. ¿Y cómo pueden saber cuáles son los grupos ionizables? Con los valores de pK. Para que ustedes sepan cuál tiene carga positiva o negativa, obviamente tienen que saber las propiedades de los elementos y de su electronegatividad, ¿ya? Para que ustedes cuando hagan el equilibrio ácido-base vean si va con carga negativa o no va con carga negativa. Y esa es una propiedad que tiene que ver con la electronegatividad, especialmente de los elementos más electronegativos a los cuales está unido el átomo de hidrógeno que sale como un protón. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que ustedes revisen esa parte de la materia en química general. ¿Ya? Profe, a lo que me refería es... ¿Ah? Es que no le entiendo. ¿Usted me está hablando, Ámbar? Sí, Ámbar. Entonces, es que, por ejemplo, el sustrayón tiene carga neta 0, y los otros, por ejemplo, tienen más 1, más 2, menos 1, menos 2. ¿En cuál de todas esas 4 nos tenemos que fijar para ver si es que, por ejemplo, es positivo o negativo el aminoácido? Porque yo sé que en la tabla sale que el glutamato, por ejemplo, es ácido, o sea, es con carga negativa. Pero, ¿cómo lo veo? ¿Pero por qué es con carga negativa? ¿Qué es lo que Pues, cuando empezamos la clasificación de los aminoácidos? ¿En base a qué se le asignó la carga a los ácidos, al glutámico y aspartico respecto de la lisina, arginina y histidina? Para separarlos en aminoácidos básicos o ácidos. Y yo le dije, son positivos o negativos. Porque son polares con carga, pero ¿a qué pH? al fisiológico. Muy bien, Alejandra. Bueno, no, Alejandra está haciendo una pregunta igual. Depende del pH al que está o no. Sí, pues acuérdense que la clasificación que está en la diapositiva, que está en el libro, es si esos residuos aminosídicos tienen carga o no a pH 7. Entonces, los aminoácidos básicos, lisina, arginina, histidina, particularmente la lisina y la arginina, tienen carga positiva a pH 7. ¿Y por qué? Porque todavía no se desprotonan los grupos alfa y épsilon amino. Entonces tienen carga positiva. Por eso que se les define a ellos, se clasifica como básicos con carga positiva a pH 7. Pero el mismo análisis que hicimos la clase anterior, ¿ya? Donde en nuestra línea de pH, si ustedes colocan los valores de pK de los grupos de ionización de la lisina y después ven dónde está a pH 7, se van a encontrar que está cargada positivamente. Esa es una clasificación. Y para el caso del glutámico y el aspartico, también, fíjense, el glutámico ya lo borré, pero el glutámico tenía 1,8, el otro era 4,25 y el otro era 10 o 9. Entonces, a pH 7, ellas están por sobre el segundo equilibrio. Y el primer equilibrio deja ese grupo negativo. El segundo equilibrio, para el caso del ácido glutámico, dejaba el grupo carboxílico completamente desprotonado. Y están recién en pH 4. Y si están a pH 7, la especie es porque tiene carga negativa. Es decir, es la especie que predomina, o sea, la especie que predomina pH 7 tiene carga negativa. Entonces, por eso que se clasifica el glutámico y el aspartico como aminoácidos ácidos con carga negativa, pero a pH 7. Entonces yo le digo, ¿qué especie predomina, por ejemplo, del ácido glutámico a pH 4? Usted no me puede decir negativo, tiene que primero ver a pH 4 cuál es la especie que predomina y cuál es la carga neta de esa especie. Y ahí usted me va a decir, predomina la que tiene carga, no sé, porque puede ser positivo. Ojo, el glutámico, cuando usted parte el glutámico, mire, usted parte el glutámico de esta manera, o puede ser el aspartico, 1, 2, 3, ya pongamos el aspartico. Ya, volvamos al glutámico para tener los mismos valores de pH. CH2 o H.
Sabemos que para el glutámico este es, vamos a buscar el mismo valor, 1,88. Y después se ioniza esta especie, el R-carboxílico, y lo hace a 4,25. Entonces aquí, este sería pKr, y acá tendremos CH2, CO negativo. 4,25. Si ustedes se fijan, ya este es 4,25 y después pK2, y el pK2 no me acuerdo, pero es cerca de 9, pongámosle 9. Y aquí tendría por lo tanto usted lo siguiente. Ya, ¿cuál es la carga neta de la especie A? Fíjense, es más 1. La carga neta de la especie 2, o la especie B, este es 0. La carga neta de la especie C, perdón, esto es, aquí es un 3, perdón, este es un 3 más. Entonces aquí tengo, menos 1. Y la especie, la carga neta de la especie, de la última especie D, se ioniza S, está bien. Esto sáquenlo de aquí porque estamos viendo, para que no se confunda con el ejercicio anterior. Carga neta menos 2. En su escala de pH, de 0 a 14, ahí viene 1,81, 4,25, 9. ¿Ya? ¿Dónde está 7? 7 está por aquí. Aquí está el pH fisiológico. ¿Ya? Pero ¿qué carga neta tiene entre 0 y 1,81? Carga, fíjense, aquí el ácido glutámico tiene carga más 1. Entre 1,81 y 4,25 predomina la que tiene carga neta 0. Es la especie que predomina. Entre 4,25, 1,81, 4,25 y después 9. El punto isoeléctrico del, acá lo tenemos. El punto isoeléctrico es 3,22, por lo tanto, fíjense, 3,22 está acá. Aquí está el punto isoeléctrico del glutamato. Entre 4,25 y 9, entre estas dos, fíjense, predomina la que tiene carga menos 1. Y entre 9 y 14, que ya estamos en esta parte del equilibrio, predomina la que tiene carga menos 2. Predomina. ¿Y cómo dice la clasificación? El glutámico es un aminoácido polar con carga a pH 7 y tiene carga negativa. Es un ácido. Ahí está. Porque predomina a pH 7, predomina la especie con carga menos 1. Pero si yo le digo, mire, el glutámico, si yo quiero clasificar el glutámico, mire, el glutámico es un aminoácido polar que tiene carga positiva, pero a pH 1,5. Mire, a pH 1,5, estoy aquí, y el glutámico tiene carga positiva. Entonces, por eso que es importante que en la clasificación uno dice, el aminoácido glutámico es un aminoácido ácido que tiene carga negativa, pero en un valor de pH, a pH 7. Porque yo le puedo decir, mire, no, pues el glutámico igual tiene carga positiva, y yo lo puedo clasificar como un aminoácido ácido con carga positiva, pero no a pH 7, a pH 1,5. ¿Y a pH 1,5 tiene alguna importancia fisiológica? Ninguna, si estamos a pH 7, y de pH 7 a 7,4 no va a cambiar, o sea, puede que cambie, ojo, el pH fisiológico de una célula no puede cambiar 0,4 unidades, va entre 7,2 y 7,4, y ahí se mueve. Por lo tanto, van a tener una proteína citosólica cuyo residuo de glutámico en un ambiente a pH 1,5 como para decir que el glutámico tiene carga positiva. Nunca, nunca. ¿Ya? ¿Estamos? Matías, calcule usted el punto isoeléctrico de la tirosina, que no se, pero ¿para qué se lo da María Jesús si tiene que aprender a sacarlo? Que escriba el equilibrio ácido-base, busque el Sweeter-Ion, determine la carga, busque el Sweeter-Ion y con los equilibrios calcula el punto isoeléctrico. ¿Profe? María Jesús, no hay que darte comer, hay que enseñar a pescar. ¿Ya? ¿Profe? ¿Quién me habla?
Yo Camila, de nuevo. Camila, ahora me aparecen Sí. los... Ah, ya. El pK1 de la tirosina, según el Leninjet, dice que es 2.2. Sí, yo lo redondeo, sí. Ah, ya, ok, ya eso era. No, sí, no se vayan al valor numérico porque nadie se los va a preguntar, ¿ya? Porque yo le puedo dar valores ficticios, obviamente valores ficticios, pero que se condigan con la propiedad del grupo, porque yo le puedo decir, mire, para este aminoácido el alfa carboxilo tiene un pK de 1.5. No me pueden alegar de que ese dato, sí, ese dato no existe, pero ese dato se condice con la propiedad del ácido carboxílico. Lo que sí yo no les puedo decir, mire, el pK1 del aminoácido alanina es 7,2, el pK2 de la alanina es 4,3 y el pKr de la alanina, perdón, de la lisina es 5. Ahí sí que no tiene nada que ver porque no se condicen los valores con la propiedad del grupo funcional, ¿ya? Pero yo se los puedo inventar o le puedo dar los valores de pK del libro, pero sí tiene que decir relación con la propiedad del grupo. Entonces yo no les puedo dar un valor muy pequeño de pK para el alfa-amino y darle un valor muy grande de pK para el alfa-carboxilo. Ahí sí que no corresponde, ¿ya? A ver, cita Francisca, ¿cómo clasificamos los aminoácidos? Abra el micrófono y contésteme. ¿Cómo clasificamos los aminoácidos? Puede ser según su grupo R, pero... No, solamente según su grupo R. ¿Cómo se clasifican así de manera explícita y tácita? O sea, sin considerar su grupo R, o no No, le entendí. ¿cómo? No, a ver. Volvamos a la clase de clasificación. ¿Cómo clasificamos, no yo ni nosotros, sino que cómo clasifica la literatura los aminoácidos? ¿En base a qué clasifican los aminoácidos? En polar o apolar. Sí, pero ¿cómo usted define qué es lo que es polar o apolar? ¿De qué parte de la molécula se basa la polaridad para hacer esa clasificación? ¿Qué es lo que diferencia un aminoácido de otro? Su grupo R al final, porque tienen toda la misma base. Ya. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cómo se clasifica o en base a qué se clasifican los aminoácidos? En base a su cadena lateral. Uh-huh. Porque el resto son todos iguales. Sí. Todos tienen alfa carboxilo, todos tienen alfa amino. Solamente lo que los diferencia uno del otro es la cadena lateral. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, dentro de esa clasificación, una de ellas es que la cadena lateral es apolar. Entonces, si una cadena apolar, porque ahí la pregunta es, ¿los aminoácidos que las clasificamos como apolares pueden ser polares? ¿Usted cree que una cadena apolar se puede transformar en polar? Y está claro que no depende del pH. No se puede transformar. O sea, no. No se puede. Porque ninguna depende del pH. ¿Ya? Ninguna cadena lateral de los aminoácidos clasificados como apolares, ustedes los van a transformar en polares. Nunca. Ni en los sueños puede ser, pero así en la realidad, nunca. Ya que tenía la confusión de la clasificación al final, radicaba ahí, porque dije, si se aumenta, por ejemplo, a un pH muy alto, igual el amino y el grupo amino y el grupo carboxilo van a estar los dos desprotonados. Sí. Y puede haber ahí una diferencia como de carga y todo, pero ya, ahora entendí bien. Pero mira, haz el ejercicio para todos los aminoácidos apolares.
Ni siquiera hagas el ejercicio. Mira, revisa la tabla, y esto es para todos, ¿eh? Revisen la tabla donde están los valores de pK, pK1, pK2, para todos los aminoácidos apolares. Y todos los aminoácidos apolares, incluyendo la prolina, incluyendo la fenilalanina, ¿ya? Incluyendo, ojo, el triptofano, y por eso que yo les digo que el triptofano es aromático, pero tiene carácter polar, pero carácter porque puede interaccionar solamente. Pero el grupo NH del indol, del grupo indol del triptofano, no presenta equilibrio ácido-base. ¿Ya? Y ahí tienen un ejemplo. No presenta equilibrio ácido-base, pero sí tiene propiedades polares. ¿Por qué? Porque puede interaccionar con la molécula de agua. Pero si ustedes se fijan en todos los aminoácidos apolares, los únicos grupos ionizables son para todos iguales. El alfa-carboxilo y el alfa-amino. Entonces, y lo único que los diferencia a ese grupo es la cadena lateral. Y la cadena lateral, cuando ustedes están viendo los equilibrios ácido-base, la cadena lateral no participa en lo absoluto. ¿Ya? Entonces, para ese grupo, solamente depende de las propiedades ácido-base del alfa-carboxilo y alfa-amino. Y para todos es exactamente idéntico. Son iguales, son las mismas propiedades. Pero de acuerdo a su clasificación por la cadena lateral, el que es apolar va a ser siempre apolar. Pero ojo, es la cadena lateral, y en base a eso se clasifican los aminoácidos. ¿Dónde eso se ve de manera más elocuente? No cuando ustedes tienen aminoácidos libres en solución, sino que cuando ustedes tienen a los aminoácidos formando una cadena polipeptídica. ¿Ya? Ahí sí se nota la diferencia de los grupos R. ¿Ya? Y eso es justo lo que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Ya? ¿Me entendió, Francisca? Sí, profe, gracias. Súper, ya. Y eso también para Alejandra, que no vi, y disculpe Alejandra, pero no vi esa pregunta en el chat. ¿Ya? Ah, ahí arriba está. ¿Ya? Exactamente, son siempre apolares. Claro que me preocupo, porque después me dicen que el profe no me contesta la pregunta. Pero gracias a Francisca. ¿Ya? Pero sí, cuando hablamos de la polaridad, cuando hablamos de polaridad es en base a la clasificación de los aminoácidos y es la cadena lateral. ¿Por qué? Porque independiente de la cadena lateral, todos los aminoácidos tienen exactamente el mismo alfa-carboxilo y el mismo grupo alfa-amino. Y si ustedes revisan los datos de pK1 y pK2 para todos los aminoácidos en la tabla que aparecen en las diapos y que está en el libro, son muy parecidas. No sé, lo voy a algunos, miren. 234, 234, 232, 236, 236, 228, 183, 220, 238 y así puedo seguir. Es decir, varían entre 1,88 y 2,20. Son todos muy parecidos. Y los del pK2, que el alfa-amino, también son muy parecidos. 96, 97, 96, 96, 97, 92, 91, 91, 94, 92, 19, hay uno que se dispara un poquito. Pero ese 19, el que se dispara, adivinen cuál es. El de la prolina. Y la prolina, no tiene el grupo alfa-amino libre, lo tiene unido a una cadena. Y eso le da propiedades diferentes. ¿Qué significa eso? Que el grupo NH de la prolina que queda ahí, es muy difícil que actúe en un equilibrio ácido-base. ¿Ya? Es muy difícil, tiene que llegar a pH 12 para alcanzar ese equilibrio. Bueno, 12, estamos hablando de casi 11, 10,96. ¿Ya? Después 9,6, 10,2, 8,8, 9,1. Son todos muy parecidos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando uno se refiere al concepto de polaridad o apolaridad de un aminoácido, es en base siempre a su cadena, a su cadena R, ¿ya? ¿Sí? Súper. Ok. Entonces, ¿por qué cambia las propiedades de los aminoácidos respecto, o sea, un poco volviendo a la idea anterior, ¿dónde se ve de manera más elocuente y más explícita el efecto de la cadena lateral de los aminoácidos? No cuando estos están como aminoácidos libres, ¿ya? Porque ahí obviamente
el grupo alfa-carboxilo y alfa-amino están libres y por lo tanto ellos pueden interaccionar con el agua, ¿ya? Con el medio, y porque son grupos polares, el alfa-carboxilo y el alfa-amino, ¿ya? Por lo tanto, esos aminoácidos en un medio acuoso son solubles y obviamente, dependiendo de las características, largo de la cadena R, si es aromático o no, va a disminuir o va a mejorar su solubilidad en agua, pero esa solubilidad está definida solo por el grupo alfa-carboxilo y alfa-amino, siempre y cuando estos estén libres, ¿ya? Y por eso yo hago la diferencia cuando hablo de aminoácidos o cuando hablo de residuos aminoácidos, ¿ya? Entonces, ahora les voy a compartir pantalla porque, bueno, pues aunque lo podemos ver, para que ustedes lo vean en el, ¿cómo se llama? En la pantalla. ¿Ya? Déjeme bajar esto que no me quita espacio. ¿Ya? Entonces, y aquí aprovechamos también de seguir con el concepto. Si ustedes tienen un aminoácido, déjenme escribir exactamente como aparece en la diapo para que después no... Ya. Si ustedes tienen el siguiente aminoácido, lo voy a denotar de esta manera. Este es el carbono alfa. Y aquí tengo mi ácido carboxílico, cuando está completamente protonado. Aquí tengo el grupo R1. ¿Ya? Y aquí tengo otro aminoácido. Lo estoy escribiendo, si fíjense, de la misma forma. R2. Y mi ácido carboxílico. ¿Ya? Aquí tengo el aminoácido 1, aquí tengo el aminoácido 2. Resulta ser que esta es una reacción reversible que corresponde básicamente a una reacción de deshidratación donde se elimina una molécula de agua, HOH, eliminamos una molécula de agua. Ojo, esta es una reacción química, yo la estoy escribiendo de manera muy sencilla, esto es mucho más complejo de cómo lo estamos escribiendo en la pizarra. Déjenme ver si la pantalla se ve bien. Ahí. Yo a ustedes no lo estoy viendo, no estoy viendo la pantalla. ¿Ya? Y resulta ser que formamos el siguiente dipéptido, R1, carbono-carbonilo. Formamos el enlace peptídico por una reacción de deshidratación para unir el otro residuo aminosídico. Entonces aquí yo empiezo a hablar de residuos y voy a denotarlo de esta manera, porque voy a escribir la molécula termodinámicamente estable. ¿Ya? Entonces aquí tengo un dipéptido que yo lo puedo reconocer a través de la formación de un enlace peptídico. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a suponer este aminoácido. El aminoácido negro tiene un pK1, voy a inventar los valores, un pK1 del ácido carboxílico de 2, un pK2 alfa-amino de 10, y voy a suponer que este R es un R apolar. ¿Ya? Entonces voy a ver acá, esta es la alanina, ya, es la alanina. Lo vamos a hacer reaccionar con un segundo aminoácido, donde este aminoácido ya es el glutámico. Y el glutámico dice que tiene un pK1 de 1.8, un pK2 de 9 y un pKr de 4. Voy a redondear los valores, ¿ya? Voy a poner nombres así para redondear. ¿Ya? Cuando yo formo el enlace peptídico a través de una reacción de deshidratación, si ustedes se fijan, ahora mi dipéptido solamente tiene libre el pK2 de la alanina, o más bien dicho, vamos a analizar cuáles son los grupos ionizables que quedan disponibles. Dijimos que esto era alanina, luego voy a escribir acá metilo,
Y acá dijimos que este era glutámico, entonces este es un CH2 carboxílico. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá metilo, y solamente porque quiero que este grupo me quede hacia abajo porque es muy grande, CH2 carboxílico. Entonces, si ustedes se fijan, primero, formamos un enlace peptídico a través de una reacción de deshidratación entre una reacción de deshidratación por condensación entre el alfa-carboxilo del aminoácido 1 con el alfa-amino del aminoácido 2, para generar este dipéptido, donde ahora, si ustedes se fijan, los únicos grupos ionizables que quedan libres es, ahí tenemos uno, primero lo vamos a reconocer, alfa-amino, aquí tengo otro grupo libre, otro grupo ionizable, un alfa-carboxilo, y me queda el R-carboxilo. Entonces, si ustedes se fijan, ahora para el dipéptido, los únicos grupos que me quedan libres es el pK1, ¿de quién? Del glutámico, entonces ahora tengo que diferenciarlo. pK1 del glutámico, que es 2. Me queda libre el pKr del glutámico, que es 4. Y me queda libre el pK2 de la alanina, que es 10. Por lo tanto, este dipéptido tiene 3 grupos ionizables. Aquí ustedes tienen la molécula completamente protonada. Entonces, ¿cuál es el primer grupo que se disocia? ¿O cuál es el primer grupo que se neutraliza? Ese. ¿Cuál es la carga neta de este dipéptido? Pueden hacer exactamente lo mismo. Vamos por parte. ¿Cuál es la carga neta de este dipéptido? Es más 1. Solamente tiene una carga positiva, más 1. ¿Cuál es el primer grupo que se disocia? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Benjamín. El primer grupo que se disocia, me dijeron ahí, Benjamín, pK1 del glutámico. Muy bien. Cuando se disocia este grupo, adquiere una carga negativa. Entonces, se genera el suiterión. ¿Cuál es el segundo grupo que se disocia de este dipéptido? Rápido, a ver, ¿quién? Francisca ganó. El R del glutámico, 4.25. Cuando se disocia el R, entonces ahora tiene menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Y el último grupo que se disocia, el pK2 de la alanina. Y ahí mi dipéptido tiene carga menos 2. Entonces, si ustedes se fijan, mi molécula completamente protonada tiene carga más 1. Lo voy a escribir así por una cuestión de simplicidad en la pizarra. El primer grupo que se disocia, el pK1 del glutámico, que es 2. ¿Alcanzan a ver? No estoy viendo yo la pantalla. Sí, se alcanza a ver, ¿ya? Entonces, me queda la especie, esto queda con carga negativa, por lo tanto, me queda el suiterión con carga neta 0. Después se disocia el pKr del glutámico, que es 4, y me queda con carga menos 1. Y por último, se disocia el pK2 de la alanina, que es 10, para generar mi molécula con carga menos 2. Entonces, este dipéptido tiene exactamente las mismas propiedades que si ustedes lo analizaran de manera independiente. Pero si ustedes se fijan, ¿cuáles son los grupos que gobiernan las propiedades ácido-base de un dipéptido? Amino terminal, carboxilo terminal, que siempre van a estar libres, y el grupo R, si es que es un polar con carga. ¿Sí? Entonces a pH fisiológico, ¿qué carga tiene? Alejandra. ¿Dónde está el pH fisiológico? Acá, pues entre 4 y 10. ¿Qué carga tiene este dipéptido a pH fisiológico?
Muy bien, Alejandra. Tiene carga negativa -1. Es la especie que predomina. Ustedes podrían determinar para cada uno de los equilibrios que tiene este dipéptido las propiedades ácido-base a través de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Exactamente. Lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? Y así determinar cuál especie predomina a un valor de pH. Pero si ustedes se fijan, mire, yo le voy a poner otro ejemplo. Ya sabemos cómo se forma el enlace peptídico. Quiero mostrarles solamente las propiedades ácido-base y después vemos, ya nos vamos a la parte molecular. Les voy a indicar dos péptidos. Ya, un dipéptido, mire. El primer dipéptido es alanina, serina. El segundo es glicina, fenilalanina. El tercero es... Yo no me sé la estructura de todos, pero voy a usar una yo memoria. Leucina y prolina. Puta, ya se puso complicada la cosa. Bueno, para eso ustedes tienen que saber cuáles son los grupos R, ¿ya? Entonces podríamos decir, pero ¿qué quiero que ustedes vean con esto? El primero, ya sabemos cómo se forma el enlace peptídico entre el carboxilo de la alanina con, siempre es el carboxilo del primero con el amino del segundo, el carboxilo de la glicina con el amino de la fenilalanina y así sucesivamente. Entonces, alanina, el amino de la alanina, el carbono alfa, aquí está el metilo de la alanina, aquí está el carbonilo de la alanina. ¿Y con quién se une? Con el amino de la serina. Entonces, NH, después viene el carbono alfa, y tiene una serina, que es un CH2OH, ya vamos a borrar el último, después lo hacemos, OH, y el carboxilo. Ya, ahí tengo el primero. El segundo, glicina, fenilalanina. De nuevo, el amino libre, el grupo R de la glicina es un átomo de hidrógeno, y nos queda el carbonilo, el cual está unido a el grupo amino, alfa-amino de la fenilalanina, NH, carbono alfa, ¿y cuál es es un anillo bencénico? Ahí está, perdón, me faltó un CH2 acá. CH2, y aquí tengo mi anillo bencénico. Y carboxilo. Lo vamos a hacer con dos, ¿para qué vamos a hacer tres? Sí, tiene carga, tiene 100%, no fui yo. Al tiro le contesto a Michelle. Lo vamos a hacer con dos ejemplos. El tercero es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, acá ustedes tienen la estructura de estos dos dipéptidos, ¿ya? ¿Qué diferencia tienen desde un punto de vista ácido-base? ¿Tienen alguna diferencia? ¿Cuáles son los grupos que quedan disponibles para el primer dipéptido? Fíjense, es PK1, perdón, PK2 ¿de quién? PK2 de la alanina, y queda libre el PK1 de la serina. En el segundo dipéptido queda libre el PK2 de la glicina, y queda libre el PK1 de la fenilalanina. Ya, glicina. El PK2 de la glicina, fíjense dónde está arriba, es 9,6. El PK2 de la alanina, que está al ladito, 9,69. El PK1 de la serina, está ahí abajo, 2,21.
Y el pK1 de la fenilalanina, que está abajo en los aromáticos, se me escapó. Ahí está. 1,83. ¿Ven alguna diferencia o no? ¿Ven alguna diferencia entre esos dos dipéptidos? ¿Me podrían decir si un dipéptido es más polar, menos polar, o tiene alguna diferencia ácido-base? No tiene ninguna diferencia, fíjense. Esos dos valores de pK son muy parecidos, 9,69, 9,6, 2,21, 1,83. Es decir, esos dos péptidos tienen las mismas propiedades. Obviamente cambian su grupo, los grupos R, ¿ya? Pero desde un punto de vista de las propiedades ácido-base son idénticos. Tienen dos grupos ionizables, tienen valores de pK más o menos parecidos, y a lo más podríamos diferenciarlo en base a sus grupos R, ¿ya? ¿Cuál es, Alejandra? ¿Del primer dipéptido? ¿Cuál es el grupo H del primer dipéptido? El que está ya en el dipéptido 1 negro, que está ¿Ese? arribita. Sí, ese no tiene propiedades ácido-base, ¿o no? ¿Qué les dije yo en la clase? ¿Qué les dije yo en la clase? Sí, revise la tabla donde aparece la serina. ¿Cómo está clasificada la serina? Ámbar también, revise la clase o revise la... Ah, el OH solamente actúa como un nucleófilo, no tiene propiedades ácido-base. El valor del pK de ese alcohol primario es tan alto que puede llegar a cerca de 14, por lo tanto realmente no es ionizable. Así que tengan mucho cuidado, los alcoholes primarios en condiciones fisiológicas o independiente de la condición fisiológica nunca se van a ionizar, quizás hasta un pH de 14. ¿Okay? Exactamente, Benjamín. Esa es una propiedad de los alcoholes primarios. Y vean la tabla del valor de pK que aparece en el Lehninger. No tiene asignado un valor de pKr. ¿Y qué significa eso? Que ese OH no tiene propiedades ácido-base. Pero, tal cual como dice Lisette, el OH actúa como un nucleófilo. Realmente quien actúa como un nucleófilo es el oxígeno del grupo hidroxilo. Porque el oxígeno, al ser un elemento tan electronegativo, tiene dos pares de electrones no enlazantes. Y son esos electrones no enlazantes son los que actúan como un nucleófilo sobre un centro electrófilo o un centro carente de electrones. El oxígeno tiene muchos electrones que regalar, entre comillas, entonces ataca a un centro electrófilo, pobre en electrones. Y lo vamos a ver en un ejemplo cuando veamos catálisis enzimática, ¿ya? Ahí el OH de la serina actúa como un nucleófilo sobre un centro electrófilo, y para que eso ocurra, ese hidrógeno sí tiene que salir, pero solo sale en esa condición. No es que de manera natural el OH tenga una propiedad ácida, así que tengan cuidado, ¿ya? Ahí, en este dipéptido, ese OH no participa en equilibrios ácido-base, ¿ya? ¿Ya, Alejandra? Sí, profe, gracias. Pensé que se había desmayado. No. Ya, súper. Para todos les quedó igual de claro, ya, para que después no se vayan a confundir. Súper, ¿ya? Ok. Entonces, solamente depende, obviamente, si yo quiero comparar este dipéptido con este dipéptido, se tiene que comparar en base a los grupos R que quedan disponibles. Entonces, lo único que yo puedo decir, que el dipéptido 2 es apolar. No estoy considerando estos grupos, porque estos grupos son exactamente idénticos en los dos péptidos. Pero si yo analizo los grupos R, fíjense, aquí tengo un grupo fenil, que es muy apolar y es muy grande. En cambio acá, la alanina tiene un grupo metilo que es apolar, pero es más pequeñito. Pero acá, fíjense, tiene un grupo H que es polar. Por lo tanto, el dipéptido 1 tiene mayor grado de polaridad que el dipéptido 2.
que tiene mayor grado de apolaridad. O, para hacerlo mucho más evidente, podríamos puesto serina-serina y glicina-fenilalanina. Entonces, si ponemos serina-serina, este sería, por ejemplo, un CH2OH. Este dipéptido sería polar con respecto a este dipéptido que tiene dos apolares, ¿ya? Franco, lo que acabamos de explicar de las propiedades ácido-base de un alcohol son para todos los alcoholes primarios, ¿ya? Si usted revisa la tablita, y también ya lo hicimos como ejemplo, la tirosina tiene un grupo fenol como grupo R, y resulta ser que este sí se ioniza, y es un alcohol. Pero no es un alcohol primario, es un alcohol terciario. Es un alcohol terciario. Y más encima, al ser un alcohol terciario, que debilita el enlace oxígeno, pero el debilitamiento del enlace oxígeno-hidrógeno está dado por la carencia de electrones de este anillo fenol. Entonces, si usted quiere comparar, por ejemplo, este con la serina, que sería esto, este sería el grupo R de la serina, este sería de la tirosina. El grupo metilo no tiene esa carencia de electrones, por lo tanto no debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, y por eso que la serina, como alcohol primario, no se ioniza a ningún valor de pH. En cambio, la tirosina, donde el grupo benceno sí es carente de electrones, entonces trata de tirar todos los electrones hacia sí, y si eso ocurre, entonces este enlace se debilita y sí se puede ionizar. Y resulta ser que se ioniza a un pH de 10.07. ¿Ya? Pero ese nunca. Por lo tanto, para todos los alcoholes primarios es una regla. ¿Ya? No, es el único. ¿Ya? Es el único alcohol primario. ¿Ya? O sea, en la clasificación, déjeme solamente chequear, el otro aminoácido que tiene un grupo hidroxilo es la metionina, pero es un alcohol secundario, y el otro es la tirosina, que es un alcohol terciario. Entonces, perdón, la treonina es secundario, sí. ¿Ya? Entonces, el único aminoácido que tiene un alcohol primario es la serina. ¿Ya? Pero la treonina, por ejemplo, a pesar de ser un alcohol secundario, no se ioniza tampoco. Ese sí. ¿Y por qué? Porque tiene una cadena alifática. Si la diferencia entre la serina, la metionina y la tirosina, la diferencia es el aromático. El aromático es el que debilita el enlace oxígeno-hidrógeno y le da acidez a ese protón. Y por eso que la tirosina, el grupo R, se ioniza a pH 10.07. Pero en cambio la serina, que es alcohol primario, y la treonina, que es un alcohol secundario, ¿ya? Están unidos a una cadena alifática que no tiene carencia de electrones, y por lo tanto no hay ninguna forma de debilitar ese enlace oxígeno y hidrógeno, y por eso que esos hidrógenos no son ionizables. ¿Ya? Súper. Ya, al final se nos fue la clase, pero espero que haya quedado, ¿cómo se llama? Súper clarito esta parte de los equilibrios ácido-base y de las propiedades, ¿ya? Y había pensado en comenzar con ¿cómo se llama? Las propiedades de los dipéptidos, pero de un punto de vista estructural, pero eso lo vamos a dejar para la clase ya del lunes, ¿ya? Antes que se vayan, quería proponerles algo, ¿no? Hacerle una propuesta indecente, pero es para el beneficio de usted. Déjeme bajar aquí. Me preguntaron el primer día de clase si este curso contemplaba controles, ¿ya? Controles, ¿ya? Yo les dije que no
que no teníamos nuestras 3 interrogaciones, y obviamente después viene la nota del laboratorio, que eso lo vamos a hacer en algún momento cuando se habilite las dependencias, bla, 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 ¿ya? Pero le estaba dando vuelta y les quería proponer hacer controles, pero controles libres, es decir, no es una obligación. Primero porque no está en el reglamento interno del curso, no fue explicitado el primer día, pero les quiero proponer controles, ¿ya? Que yo se los haría controles cortos, una pregunta o 2 preguntas, pero atingente a la materia que hemos pasado durante la semana. O sea, si fuesen controles con nota, pero por eso, son controles libres y aquí el que lo hace puede ganar y el que no lo hace no gana nada, ¿no? O sea, se queda con las notas que tiene, pero la idea es, no sé cuántos controles podamos hacer durante el semestre, pero la idea es que ustedes vayan aprovechando, por ejemplo, esos controles de ir estudiando la materia y sacarse muy buenas notas en los controles. Entonces, ¿qué es lo que hice yo hace un par de años atrás? ¿Ya? Que igual fue, ustedes tienen que considerar igual, que es harta pega, ¿sí? Pero ¿cómo lo hice yo hace años atrás? Independiente del número de controles que hicimos, el que sacaba un promedio en los controles, por ejemplo, sobre 5, se le sumaba una cierta cantidad de décimas a la nota final del curso. El que sacaba en promedio entre 5 y 6, yo les daba 3 o no me acuerdo cuántas décimas eran. Tengo que volver puede ser una posibilidad, por lo tanto, como es libre, el que se saca un buen gana sus décimas, y el que no lo quiere hacer no gana nada, no, o sea, ¿ya? Ahora, sí, yo se los dejaría los controles, ojo, los controles yo se los dejaría en un horario obviamente fuera de clase, para que ustedes lo hagan, por eso también la idea es preguntarle en qué horario ustedes tienen libre. Oye, un control de 15 minutos, se activa un día X, se activa el control, ustedes dicen, ya, puede ser a la hora de almuerzo, se activa el control y tienen 15 minutos para responder o 20 minutos para responder, es una pregunta o 2 preguntas, y después obviamente yo tengo que corregirla, ¿ya? Yo había pensado evaluar, por ejemplo, la materia de la semana, ¿ya? Y para eso les puedo dejar en el sistema un control, por ejemplo, para que lo respondieran el día viernes, no sé, entre las 13 horas y las 13:30 horas, por darle un ejemplo. A esa hora, obviamente, yo sé que no tienen clase, sí sé que es una hora que es para almorzar, pero si ustedes me dicen, miren, nosotros todo el curso tenemos libre, no sé, pues el martes en el módulo 4, ya, el módulo 4, yo les dejo ahí el control, ¿ya? No sé, pero... No, pues tampoco un control de una pregunta, no pueden tener 24 horas libres para responder un control, pues igual tiene que haber una cierta restricción, ¿ya? Es que lo que puede hacer, podría dejarlo como abierto, o sea, la posibilidad de hacer el control durante todo el día, y cuando uno se meta al control, ahí dar el tiempo de los 15 minutos. Ah. Eso es lo que creo que se refiere a la compañera. Sí, eso había pensado yo también. Lo había hecho en otro ramo, sí. Ya, entonces tengo que preguntar cómo, porque cuando yo creo una tarea o creo una interrogación, me pide poner la fecha y la hora. Entonces... Sí, es que lo que pasa es que como que lo dicen disponible, y es como el tiempo de realización, y ahí es como... Claro. Déjenme darle una hora. Ojo, no lo voy a hacer ahora, se lo estoy proponiendo por si ustedes quieren, ¿ya? Obviamente lo voy a hacer, y como es libre, el que quiera ganarse... Déjenme ver cómo va a ser, qué les voy a ofrecer, en el fondo, para que también no solamente sea, o sea, es un beneficio para ustedes, porque hay un incentivo después de un proceso de ir estudiando toda la semana, aunque sea un poco, ya, para que haya algún incentivo que valga la pena, ¿ya? ¿Profe? Pero déjenme darle una vuelta y por último, me parece bien, Estefano, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? O se lo envío por... espérense, les doy una vuelta y por último se lo envío por anuncio durante estos días, cosa que ya la próxima semana lo implementemos. Ya, ¿quién? Alejandra.
Sí, no, perdón por interrumpirlo. No, no sé. Que serían, o sea, ya, por ejemplo, si es que los controles no estarían como metidos en el promedio del curso. Serían No, algo totalmente aparte. Entonces, por ejemplo, ya, si doy los controles, pero me saco puros 3, no me va a bajar el promedio. No, porque el premio, como lo hice yo el año, hace como 2 o 3 años atrás, si usted hace los controles y se saca, por ejemplo, mire, yo le doy premio, que deja acordarme, que no me acuerdo exactamente, pero o sea, no me acuerdo de qué valor, de qué promedio, pero voy a inventar. Si usted se saca un promedio de 5, entre un 5 y un 5,5 en los controles, ya, yo le regalo 0,3 décimas a la nota final del curso. Chuta, si usted se sacó un 4,9, no tiene premio. Sí, es solamente premio, no hay castigo. Esa es la idea. ¿Ya? No es que, ¿por qué? Y no puede ver porque las reglas de la evaluación del curso ya están en el sistema, ya la tiene la dirección académica y eso yo ya no lo puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, por mucho que yo tenga la intención ahora de hacer control y ustedes sí, y que les vaya súper bien, pero yo ya no los puedo colocar, no los puedo introducir en la fórmula de la evaluación. ¿Ya? Pero sí, yo les puedo dar, no sé, mire ya, hagamos los controles y todos los controles que hagamos antes del I1, si se sacan un promedio, no sé, pues sobre 5, yo les regalo 2 décimas en la nota de la I1, por decirlo. Ah, chuta, si me saco un 3,8 en la I1 y resulta ser que me fue súper bien en los controles y me gané 2 décimas, ya no tengo un 3,8 en la I1, tengo un 4. Y no se olviden que con un rojo uno va directamente a examen. Entonces, es una idea. Déjenme darle una vuelta, se lo subo por anuncio, ustedes me dicen, profe, vamos, démosle y lo hacemos. Pero ojo, es solo premio, no hay castigo si es que no alcanzan, ¿ya? ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? Así que déjenme dar una vuelta y se lo subo como anuncio y lo implementamos para la próxima semana. ¿Qué es lo que me interesa a mí, más allá del premio? Que ustedes vayan estudiando el curso, que vayan haciendo preguntas, y no solamente a mí, al ayudante, cuando ya ahora esta semana vamos a dilucidar el asunto del ayudante, que resuelvan todas sus dudas en la ayudantía, que le hagan preguntas al ayudante, que me hagan preguntas a mí, porque el beneficio es para ustedes. Si, esta materia yo ya me la sé, ¿ya? El beneficio es solamente para ustedes. Ustedes tienen que aprobar este curso, por lo tanto, en la medida que nosotros podamos implementar diferentes tipos de metodología de evaluación y que sea en beneficio de ustedes, por supuesto, que es válido, ¿ya? Obviamente yo no los puedo obligar porque ya estaban marcadas las condiciones para el curso, pero sí yo, no sé, ahora se me ocurre hacerle una tarea y esa tarea tengo que ver también de qué manera yo la puedo evaluar para que a ustedes les signifique algo, ¿ya? Eso, Tamara, déjeme definir también, ¿por qué? Porque va a depender de la disponibilidad que tenga el ayudante, ¿ya? En principio, la ayudantía la tenemos que hacer en uno de los horarios de nuestras clases, ¿ya? Entonces, justo, por ejemplo, mi ayudante el año pasado no pudo ser ayudante de usted, que es una compañera de su carrera, porque le topaba las cuatro clases, ¿ya? Entonces, el ayudante que nos haga la cátedra, o sea, la ayudantía de cátedra, tiene que tener por lo menos disponibilidad en uno de los 4 horarios que nosotros tengamos de clase. Y cuando eso yo primero sepa qué ayudante puede y que tenga disponibilidad, y yo les digo, mire, la ayudantía esta semana la vamos a hacer el martes, o la vamos a hacer el jueves en el módulo 3, o no sé, ¿ya? Sí, es complejo porque ahora, si no hay ayudante, yo le tengo que hacer la ayudantía yo. Entonces ahí, por último, no sé, qué es lo que hemos hecho otro semestre, nos ponemos de acuerdo y a veces hacemos ayudantía extra y lo hacemos también en otro horario, en un horario, no sé, lo hemos hecho a las 7 de la tarde cuando ya nadie tiene clase, hacemos ayudantía extra, pero también va a depender de la disponibilidad del ayudante. Pero en principio la ayudantía tiene que ser en uno de los horarios de nuestras clases, ¿ya? El lunes a las 2, o el martes a las 2, o el jueves a las 11:30, o el jueves a las 2 de la tarde. Y el ayudante tiene que tener uno de esos días libres, y ahí podemos nosotros organizar la ayudantía. Y cualquier ayudantía extra, sí, esa hay que hacerla fuera de horario, y eso también va a depender de la disponibilidad del ayudante o mío, ¿ya? Pero eso no, lo hemos hecho, por lo menos el semestre pasado lo hicimos así,
en algunas ocasiones y le aseguro que están súper agradecidos. Esa es la idea acá. La idea de la ayudantía es que ustedes resuelvan el taller. Más que resolver, bueno, los talleres que hemos hecho son en base a preguntas que en algún momento hicimos las pruebas. Entonces, son preguntas formato prueba, o sea, hay algunas más rebuscadas, otras más generales, otras que hay que usar esquemas, etc. ¿ya? Pero esa es la idea, es resolver, digámoslo, cualquier tipo de interrogante, cosa que ustedes tengan esas herramientas para el día de la prueba, ¿ya? Y no se encuentren con que, uy, no entiendo la pregunta. Bueno, igual uno puede preguntar, ¿ya? Pero esa es más o menos mi forma de hacer la ayuda. Ahora, como le dije el primer día, yo les voy a subir el taller, la idea es que ustedes ahora con la materia que ya tienen, sean capaces de resolver el taller. Cosa que el día que se haga la ayudantía con el ayudante, ustedes resuelvan dudas más que le pidan al ayudante, chuta, no sé resolver ningún ejercicio, resólvamelos todos. No, en una hora, en un bloque, va a ser muy difícil resolver todos los ejercicios. Por lo tanto, ahí hay que enfocarse en aquellos en que son más complejos o que a ustedes les generó más problemas, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la idea para aprovechar, obviamente, el tiempo en un 100%. ¿Ya? Obviamente van a haber compañeros que sí sepan resolver todos los ejercicios y hay otros que les cueste, obviamente hay que buscar un punto intermedio para esos casos, ¿ya? Pero más o menos esa es la idea de cómo trabajamos en esas horas de taller o horas de ayudantía, ¿ya? Entonces, bien que aquí el trabajo, hay un trabajo importante del ayudante, hay un trabajo importante del profesor, pero es un trabajo más importante el de ustedes, que ustedes son los que después tienen que rendir una interrogación y resolver para poder aprobar con una nota. Entonces, ¿ya? Alejandra, hay algunos talleres en que las respuestas son de conocimiento, es decir, es de materia, ¿ya? Entonces yo les puedo decir, mire, no sé, o sea, hay preguntas que son numéricas, hay preguntas que ustedes tienen que deducir, hay preguntas en que tienen que aplicar y hay preguntas en que es de concepto, ¿ya? Entonces, ¿están todas las respuestas de los talleres? No, no están todas las respuestas de los talleres, pero la idea es que ustedes las respondan y después obviamente se hace la retroalimentación con el ayudante, con el profe, para que ustedes tengan la respuesta, ¿no? Pero sí las van a tener, ¿ya? Pero no se las voy a entregar antes de que ustedes hagan el taller, ¿ya? Sí, porque si no... Y además que en un ejercicio numérico, por ejemplo, la respuesta es 4, así. Determine, no sé, la variación de energía para la siguiente reacción. La respuesta, 4 kJ por mol. Esa es la respuesta. Es muy distinto cuando uno hace una introducción a cómo poder desarrollar la pregunta. Mire, usted tendría que primero fijarse en si las reacciones son acopladas, ver cuál es la variación de energía para cada una de las reacciones de manera independiente y no se olvide, por ejemplo, de considerar las variables termodinámicas respecto de la variación de energía libre. O sea, es como dar tips para que ustedes vayan desarrollando esa pregunta y lleguen a la respuesta que es 4 kJ por mol. Pero hay otras preguntas que son solamente de concepto. Defina, por ejemplo, fosforilación oxidativa. Si yo le doy la respuesta, o sea, no le voy a dar la respuesta antes, porque eso es parte de la materia, porque es como darle la respuesta antes de la prueba, ¿ya? Defina fosforilación oxidativa. ¿Qué entiende por fosforilación oxidativa? Fosforilación oxidativa corresponde a los procesos de síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato, donde la energía para ese proceso de síntesis se obtiene de un gradiente de protones en la cadena transportadora de electrones. Y eso, ese concepto yo lo tengo que entender, lo tengo que comprender, y ahí yo puedo dar una definición, ¿ya? Entonces, ahí yo lo más probable es que les demos tips, pero la idea es que ustedes tengan
ese primer approach de resolver una pregunta y obviamente en la ayudantía o por correo electrónico o a través de cualquier medio, hacer la retroalimentación para ver si el desarrollo que ustedes hicieron para esa pregunta y obviamente el resultado es el esperado, ¿ya? Y esa es más o menos la idea para llegar a cada una de las interrogaciones, ¿ya? Uy, ya, váyanse a clase, son las 3:30. Ya, la mitad ya se fue. Ya, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Se cuiden, a pesar de que pronto vamos a salir muchos de confinamiento, pero eso no significa que tienen que salir a la calle sin mascarilla, así que se cuidan igual. Sigan manteniendo la distancia social y nada de andar en la calle sin hacer nada. Así que estén bien, cuídense, nos vemos el lunes. Lo más probable es que les suba información ahora el fin de semana, así que igual estén atentos. Pero que estén bien, cuídense. Chau, chau.